Claro, sin duda que la forma en cómo nos relacionamos ahora dista mucho de cómo estábamos acostumbrados antes, que significaba una práctica de integración para una comunidad o de una comunidad. Ahora las relaciones se dan como más inclinadas hacia la sobrevivencia. Nos relacionamos con el otro por una necesidad de sobrevivir. Entonces, si bien es cierto que no todas las personas han perdido como esta capacidad de integración genuina, ¿no? De necesitar al otro por una pérdida a su vez del juicio crítico producto del adormecimiento, ¿no? Que genera el entretenimiento, sobre todo en las redes sociales. También hay que reconocer, también es cierto que son muchas más las personas adormecidas con las que aquellas, ¿no? que mantienen su criterio, pues deben convivir, necesitan convivir. En este sentido, pues una persona inteligente, crítica, que observa, pero no consume, que sabe que lo que se muestra a través de la pantalla es algo que te puede entretener, pero que tienes la capacidad de elegir, ¿no? Hasta qué punto poder parar el scroll, por ejemplo. Este tipo de persona reconoce que tiene pocas opciones de encontrar personas también capaces, ¿no? Dispuestas a esforzarse por practicar un distanciamiento de su propia subjetividad, sin abandonarla, claro está, para que surja como un intercambio de ideas, en un discurso que despierte la felicidad de pensar, ¿no? Y se le dificulta precisamente porque lo que abunda es la pasividad destructiva, ¿no? Esta autodestrucción del entumecimiento mental. Y no quiero que suene como a reproche, no, creo que lo que tenemos que hacer es una especie de diagnóstico, por más clínico que suene el término, para observar, ¿no? Observar y de ahí pues adelantar ciertas hipótesis sobre lo que está sucediendo. Entonces, este pequeño conjunto del que no se habla, ¿no? Estas nuevas minorías de personas que aún sostienen un juicio crítico y que no se refiere solamente a los adultos, ¿no? Estoy hablando también de gente joven que nace, ¿no? Con una capacidad de pensar, que tiene un genio, que nace con un genio, porque tampoco hay que satanizar la juventud como que los únicos que están siendo presas de las redes sociales y del adormecimiento, ¿no? También hay adultos que son presas y que tienen toda una tradición y toda una experiencia sobre las prácticas de integración de comunidad, pero que lamentablemente, pues, se han dejado capturar, ¿no? Por este sistema digital que vuelve la cabeza un poco tullida. Bien, entonces, este, estas personas, ¿no? Saben, este tipo de sujeto crítico, sabe que no puede dejar de convivir con quienes están capturados por este afán de existir, que asumen propuestas ideológicas o discursos de moda. En estos casos, esta convivencia que el sujeto crítico asume con distancia, ¿no? Em, hace de su entorno, ¿no? Hace de su rutina como una especie de proyecto antropológico. Él recopila impresiones, anécdotas, y por muy duro que suena, pues él también pues, reconoce la mediocridad, ¿cierto? Entonces, pues, de alguna manera, él sabe tolerar, sabe padecer, sabe padecer a estas personas o a aquellos que se ufanan, ¿no? De tener cierta mediocridad. Porque, bueno, porque es lo que abunda, porque es lo que está de moda y porque al estar de moda, de alguna manera es visto, es reconocido, forma parte de un grupo, forma parte de una comunidad que no interactúa entre sí, no se relaciona entre sí, pero tiene esa apariencia de grupo, ¿ok? Entonces, sí, el sujeto crítico en medio de esta masa eh, aguanta la respiración, se da pausa de este proyecto observador antropológico eh, para instalarse, ¿no? Como en un mundo propio donde reflexiona y con suerte si encuentra personas que también reconozcan esta diferencia,
pues discute sus hipótesis, sus teorías con otros sujetos críticos. Esto, sin duda, es algo que incomoda porque es algo que es masivo, pero que debemos cuestionar siempre. Cuando vemos que cojea, que esas verdades que se pretenden absolutas, precisamente por esta condición de totalidad, pues se le nota el lado chueco, ¿no? Y es el hecho de reconocer que vivimos bajo dos grandes trampas contemporáneas, ¿ok? Entonces, la primera es la tolerancia y la segunda es la resiliencia. Ambas, en lugar de fortalecer la libertad de criterio, pues básicamente han terminado pues domesticando al sujeto contemporáneo, ¿ok? Entonces nos volvemos, o las personas se vuelven más dóciles. Se le enseña a las personas a disfrazar su inconformidad, a silenciar el desacuerdo, a vivir constantemente con miedo de decir lo que no nos gusta o lo que no estamos dispuestos a soportar, ¿no? Las empresas, por ejemplo, les conviene mucho este sentido de resiliencia, porque es una forma de asumir la explotación con orgullo, ¿ok? Y bueno, y en muchos otros ámbitos este concepto de resiliencia pues puede, mostrar, ¿no? esta arista oscura, que no todo el mundo está dispuesto a mencionar, igual que la tolerancia, ¿okay? La tolerancia se tolera lo que no te gusta, siempre, la tolerancia siempre va a estar ligada a lo que molesta, a lo que incomoda, entonces cuando se tolera es cuando lo tenemos que callar, cosa muy distinta al respeto. El respeto implica un reconocimiento de esa diferencia y dejar sobre la mesa los puntos que pueden ser mejorables, con los que se puede llegar a acuerdos, pero para eso debe haber un intercambio, debe haber una dialéctica, debe haber un consenso, ¿no? Donde ambas partes o las diferentes partes pues tengan que relacionarse, tengan que mostrar sus puntos de vista, pero eso es precisamente lo que se quiere evitar tanto con la tolerancia como con la resiliencia. Entonces, cuando no podemos disentir de los otros, ¿qué es lo que pasa? El conflicto se revierte, ¿no? Hacia adentro, hacia el sujeto. Entonces, quedan dos caminos. O no cuestionamos nada, o nos inventamos una apariencia de bienestar, una autocomplacencia, ¿no? Que finalmente tarde o temprano pues se derrumba. Ni siquiera la inteligencia artificial, como esta prótesis del pensamiento, puede ocultar esa ausencia, ¿no? Porque la inteligencia artificial, precisamente por ser una prótesis, nos devuelve el reflejo de lo que falta, deja en evidencia que hay algo que falta, ¿no? Entonces, no, no toleramos, ¿no? Muchas veces este peso. Y pues de ahí toda esta infinidad de, de personas aisladas, tristes, angustiadas, ¿ok? Que no son capaces de comunicar porque se les ha negado la posibilidad de comunicar. Incluso han aprendido ellos mismos a negarse la posibilidad de comunicar, y por tanto pues es una angustia que se va encapsulando y pues se produce este aislamiento. Bien, sí, me gusta llamarlo así, entumecimiento, porque el aburrimiento ha sido injustamente condenado, ¿no? En realidad, el aburrimiento, el ocio, es un espacio precioso para la creación. Es un espacio, es una tierra fértil, ¿ok? El ocio es un espacio, un terreno donde se puede cultivar y cosechar. Entonces, tanto el cuerpo como la mente necesitan del movimiento, pero también del reposo que viene después de este movimiento. Entonces, ese reposo es un encuentro con la nada. Es un reto silencioso que nos permite a cada uno que surja o que emerja de cada uno de nosotros lo nuevo, una novedad
que tiene que ver no con lo actual, sino con las ideas, con esa relación entre lo pasado, entre la diferencia, entre otras ideas, entre otros planteamientos, ¿no? Es eso, es la red que se va tejiendo en medio del reposo, ¿no? La red de ideas, la red de, de discusiones, de cuestionamientos, que solo son posibles cuando se suspende la productividad. Entonces sabemos que cuando hay una suspensión de la productividad, que pareciera que es lo único a lo que estamos llamados, nos damos cuenta que hay otras posibilidades, y esas posibilidades surgen precisamente con el ocio, con el aburrimiento, porque el aburrimiento está ahí para exigirnos actuar. Por esto que decía de que el cuerpo y la mente son dos elementos eh, en principio para moverse, cada uno desde sus dinámicas, de sus procesos o sus mecanismos. Entonces, el problema es que hoy no experimentamos un aburrimiento como tal, sino algo peor, como un entumecimiento, y por eso lo llamo entumecimiento, porque es una parálisis. Y la parálisis implica siempre algo que se produce como una especie de irrupción, que produce una aprehensión. No es ese reposo, no es ese no hacer nada con gusto, con placer, sino una especie de bloqueo, ¿no? Y el bloqueo siempre genera una especie de miedo, de desconocido, ¿no? De algo que no se está disfrutando. Entonces que nos roba a su vez, pues obviamente porque estamos bloqueados, nos roba esa capacidad de elegir, ¿no? Nos roba esa capacidad de ver las posibilidades de otras formas de vida, ¿no? Que podríamos tener. Entonces, el aburrimiento te puede abrir, es un umbral donde tú puedes cruzar a diferentes caminos. Y el entumecimiento es una cosa que te cierra, que aprieta, ¿no? Un músculo apretado. Y por tanto, pues es una parálisis que al final del día duele, precisamente por lo que significa ese entumecimiento. Y pues obviamente esto hace que el pensamiento, la voluntad, las ideas, el- las posibilidades. Me gusta mucho ese concepto, ese término también, para generar eh, un bienestar, ¿no? No tanto una felicidad, ¿no? Sino como un entorno de comunidad donde lo armónico implique que las diferencias también se muestren sin vergüenza, sin miedos, y, y podamos disentir, ¿no? Pues es lo elemental, es lo básico, pero pareciera que hoy corresponde pensar, filosofar, discutir sobre lo básico, porque es que todo es un concierto de confusión, ¿ok? Quizás la palabra concierto no sea la más adecuada, porque un concierto implica justamente una armonía de diferencias, de diferentes instrumentos. Esto es un ruido más que todo, ¿no? Donde todos quieren destacar y por tanto no hay armonía de las diferencias.